¿Te has sentido alguna vez como si el mundo se moviera más rápido de lo que alcanzas a comprender? Tal vez llevas días preguntándote cómo enfrentar cada nueva incertidumbre, cada giro inesperado. Permíteme decirte algo, no estás solo y mucho menos desamparado. A lo largo de la historia, las promesas de Dios han sido un ancla firme en medio de las tormentas humanas. Jesús mismo nos enseñó que buscar primero el reino de Dios no solo trae provisión, sino también la paz que tanto anhelamos. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe y descubrir el poder transformador de hacer de Dios tu prioridad máxima. Si en este momento te sientes cargado de dudas, si necesitas una brújula segura para tu vida, este mensaje es para ti. Antes de sumergirnos en este viaje, te animo a declarar en voz alta con fe: en Dios, mis temores retroceden y mi corazón se llena de nueva esperanza. Que esta sea la primera acción de muchas que te lleven a una vida guiada por la confianza, la determinación y la certeza de que Dios ya tiene todo bajo control. Si hoy hicieras una lista de prioridades en tu vida, ¿en qué lugar estaría Dios? Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Muchas veces creemos que Dios es nuestra prioridad, hasta que nos damos cuenta de que nuestras acciones dicen lo contrario. Nos preocupamos más por el trabajo, los estudios, las relaciones, el dinero o la opinión de los demás, y al final dejamos a Dios en el último lugar. Sin embargo, Jesús nos dejó un principio inquebrantable: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no nos está diciendo que ignoremos nuestras responsabilidades o que vivamos despreocupados de lo material. Lo que nos enseña es que, si ponemos su reino primero, todo lo demás encajará en su lugar. Esto significa que no tienes que vivir con miedo al futuro ni con la ansiedad de no saber qué pasará con tu vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, no hay necesidad de correr detrás de las bendiciones, porque ellas nos alcanzan cuando caminamos en su voluntad. El problema es que, muchas veces, queremos las promesas de Dios sin vivir en su propósito. Anhelamos su provisión, su protección y su guía, pero sin rendirle el control de nuestra vida. Nos aferramos a lo que creemos que es mejor para nosotros, sin darnos cuenta de que al priorizar nuestras propias ideas sobre la dirección de Dios, nos alejamos de la verdadera paz y estabilidad. Buscar el reino de Dios significa rendirse completamente a su voluntad. No es solo asistir a la iglesia los domingos, ni orar únicamente cuando enfrentamos problemas. Es vivir con la convicción de que todo lo que hacemos debe estar alineado con su propósito. Es despertar cada mañana con la disposición de decir: Señor, dirígeme en este día. Que mis palabras, mis acciones y mis decisiones reflejen tu voluntad. Es hacer de nuestra relación con Dios una prioridad diaria y no un pensamiento ocasional. Imagina que tu vida es una gran construcción. Si el fundamento está mal, no importa cuánto esfuerzo pongas en levantar las paredes, porque todo se derrumbará tarde o temprano. Jesús dijo que quien oye su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, soplaron vientos y golpearon con fuerza, pero la casa no cayó, porque estaba sobre un fundamento firme. Esa roca es Cristo. Cuando edificamos nuestra vida sobre Él, podemos enfrentar cualquier tormenta sin temor. Por el contrario, cuando no ponemos a Dios primero, vivimos en una constante búsqueda de satisfacción en cosas que nunca nos llenan. Nos esforzamos por acumular más dinero, reconocimiento y éxito, pensando que eso nos dará estabilidad. Pero la realidad es que lo único que puede darnos verdadera paz es la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús lo dejó claro en Lucas 12:31, buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que nos preocupa, lo que nos falta y lo que anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Pero también quiere que confiemos en su provisión y en su tiempo. Quiere que dejemos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender de Él. Aquí viene la gran pregunta: ¿qué estás poniendo antes que a Dios en tu vida? A veces, sin darnos cuenta, nuestras prioridades se desordenan. Puede ser el trabajo, la familia, los estudios o nuestras metas personales. Y aunque todas esas cosas son importantes, cuando las ponemos por encima de Dios, nos desenfocamos. La clave no es eliminar esas responsabilidades, sino asegurarnos de que Dios sigue siendo el centro. Antes de tomar decisiones, busquemos su dirección.
Antes de llenarnos de preocupaciones, recordemos que Él es quien sostiene nuestra vida. El enemigo hará todo lo posible por distraernos y hacernos creer que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Nos hará pensar que hay cosas más urgentes que atender. Nuestra carne también querrá tomar el control, guiándonos por lo que nos parece más cómodo o conveniente en el momento. Pero ahí es donde debemos tener discernimiento. No todo lo que es bueno es lo mejor, y no todo lo que parece correcto es la voluntad de Dios para nosotros. Jesús nos dio el mayor ejemplo de lo que significa poner a Dios en primer lugar. Aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar, para buscar dirección y asegurarse de que cada paso que daba estaba alineado con el propósito del Padre. Si Jesús, siendo quien era, dependía completamente de Dios, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Poner a Dios primero es un acto de fe. Es decirle, Señor, aunque no entiendo todo lo que está pasando, confío en que tu plan es mejor que el mío. Aunque tenga deseos y sueños, sé que tus planes son más altos que los míos. Aunque a veces me cueste soltar el control, elijo depender de ti. Cuando vivimos de esa manera, experimentamos una transformación completa. Nuestra perspectiva cambia, nuestras preocupaciones se reducen y nuestra confianza crece. Porque cuando Dios es la prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. No es que la vida se vuelva perfecta, pero sí se vuelve estable. No es que los problemas desaparezcan, pero sí aprendemos a enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Hoy, Dios te está llamando a tomar una decisión. ¿Seguirás poniendo en primer lugar lo que es temporal, lo que hoy está y mañana no, lo que solo da satisfacción pasajera? ¿O elegirás buscar su reino y su justicia, confiando en que Él suplirá todo lo que necesitas? Esa decisión no solo cambiará tu presente, sino que determinará tu futuro. Porque cuando pones a Dios primero, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. Y no hay mayor bendición que caminar en la voluntad de aquel que conoce el final desde el principio. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios desea que vivas una vida plena, llena de propósito y con la seguridad de que Él tiene el control. Sin embargo, muchas veces nos aferramos a nuestras propias fuerzas, intentando resolver todo a nuestra manera. Nos preocupamos por lo que no podemos cambiar, nos angustiamos por el futuro y nos desgastamos en cosas que solo nos alejan de la paz que Dios quiere darnos. Pero cuando realmente entendemos lo que significa buscar su reino primero, nuestra perspectiva cambia por completo. Buscar a Dios no es solo una acción religiosa o un hábito más en nuestra rutina. Es un estilo de vida. Es aprender a confiar, a soltar el control y a descansar en sus promesas. Es vivir con la certeza de que si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo con tanta hermosura, ¿cuánto más se preocupará por nosotros, que somos sus hijos? Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dejó una clave fundamental para vivir sin ansiedad. Muchas veces nuestra preocupación viene de la incertidumbre, del miedo al futuro, de la necesidad de tenerlo todo resuelto. Pero Dios nos invita a confiar. Nos dice que si lo ponemos en primer lugar, todo lo demás será añadido. No porque ignoremos nuestras responsabilidades, sino porque aprendemos a depender de su provisión en lugar de nuestras fuerzas. El mundo nos enseña que debemos luchar por lo nuestro, que tenemos que afanarnos y preocuparnos constantemente para lograr lo que queremos. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente. No se trata de acumular riquezas terrenales, sino de buscar la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. No se trata de vivir con miedo, sino de caminar con fe. No se trata de estar inquietos por el mañana, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto. La clave está en la rendición. Cuando dejamos de lado nuestras propias preocupaciones y confiamos en Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no vivimos angustiados, porque sabemos que Él nos sostiene. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, porque sabemos que su gracia es suficiente. Ya no buscamos llenar nuestro corazón con cosas pasajeras, porque entendemos que solo en su presencia encontramos plenitud. Pero rendirse no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana quiere tomar el control, quiere asegurarse de que todo esté bajo nuestro dominio.
Sin embargo, Dios nos llama a confiar, a soltar, a descansar en Él. A veces nos aferramos a cosas que creemos que son indispensables, cuando en realidad solo nos están alejando de su propósito. Poner a Dios primero significa hacer ajustes en nuestra vida. Significa preguntarnos constantemente si nuestras decisiones están alineadas con su voluntad. Significa dejar de lado todo aquello que nos distrae y nos aparta de su presencia. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Cuando tomamos la decisión de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, nuestra vida empieza a transformarse. Comenzamos a ver su mano en cada detalle, empezamos a experimentar su provisión de maneras que antes no imaginábamos. Nuestros miedos disminuyen, nuestras preocupaciones se vuelven más ligeras y nuestra confianza en Él se fortalece. Dios quiere que vivas con propósito, que camines con seguridad, que experimentes su amor y su paz cada día. Pero para eso, debes aprender a buscarlo primero. Antes de tomar decisiones, antes de preocuparte, antes de dejarte llevar por la ansiedad, acude a Él. Ríndele tus planes, entrégale tus miedos, confía en su tiempo y en su voluntad. Las promesas de Dios son para aquellos que deciden confiar en Él. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pero sí que nunca estarás solo en medio de ellas. No significa que todo será fácil, pero sí que su gracia te sostendrá en cada paso del camino. No significa que tendrás todo lo que quieres, pero sí que nunca te faltará lo que realmente necesitas. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa debe ser nuestra actitud cada día. No buscar nuestra propia voluntad, sino la de Dios. No aferrarnos a nuestros propios planes, sino rendirnos a sus propósitos. No angustiarnos por lo que no podemos controlar, sino confiar en que Él tiene el control. Dios conoce cada detalle de tu vida. Sabe lo que te preocupa, lo que anhelas, lo que te cuesta soltar. Pero también sabe lo que es mejor para ti. A veces nos aferramos a cosas que creemos que necesitamos, cuando en realidad Dios tiene algo mucho mejor preparado. Por eso, buscar su reino primero es un acto de fe. Es confiar en que, aunque no entendamos todo ahora, su plan siempre es perfecto. Si hoy sientes que has estado poniendo otras cosas antes que a Dios, es momento de hacer un cambio. No se trata de sentir culpa, sino de tomar una decisión. Decide priorizar su presencia en tu vida. Decide buscar su dirección en cada paso. Decide rendirte a su voluntad, aunque a veces no la entiendas por completo. Cuando pones a Dios en el centro, todo lo demás empieza a alinearse. Las preocupaciones pierden poder sobre ti, porque sabes que Él es tu proveedor. El miedo se desvanece, porque confías en que Él te sostiene. La ansiedad por el futuro se disipa, porque entiendes que su plan es mejor que el tuyo. El enemigo intentará distraerte, hará todo lo posible por desenfocarte, por hacerte creer que no tienes tiempo para Dios. Pero tú tienes la autoridad para decidir en qué enfocar tu vida. Puedes elegir seguir viviendo preocupado, o puedes elegir confiar en Dios. Puedes seguir tratando de resolver todo por tu cuenta, o puedes rendirte a su voluntad. Puedes seguir acumulando cosas temporales, o puedes invertir en lo eterno. Dios está esperando que tomes una decisión. No quiere que sigas viviendo con ansiedad, con miedo, con incertidumbre. Quiere que experimentes la paz que solo Él puede dar. Quiere que confíes en su provisión, en su amor, en su fidelidad. Pero para eso, debes dar el primer paso. Hoy es el día para hacer de Dios tu prioridad. No dejes que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Él. No permitas que las preocupaciones del mundo te alejen de su presencia. No te conformes con vivir en tu propia fuerza, cuando puedes vivir sostenido por su gracia. Busca su reino antes que cualquier otra cosa. Rinde tu vida a su voluntad. Confía en que Él tiene cuidado de ti. Y verás cómo, poco a poco, todo en tu vida comienza a transformarse. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios desea que cada uno de sus hijos viva en la plenitud de su amor, sin cargas innecesarias, sin angustias que consuman la paz que solo Él puede dar. Sin embargo,
el mundo en el que vivimos constantemente nos empuja en la dirección contraria. Nos llena de preocupaciones, nos hace creer que todo depende de nosotros, que si no luchamos con nuestras propias fuerzas, no conseguiremos lo que necesitamos. Pero Jesús nos dejó una enseñanza clara: buscar a Dios primero y confiar en que todo lo demás será añadido. La vida cristiana no se trata de una lista de normas o de un conjunto de rituales vacíos. Se trata de una relación con Dios, de conocer su corazón, de aprender a depender de Él en cada área de nuestra vida. Cuando nos aferramos a nuestras propias ideas y deseos, corremos el riesgo de alejarnos de su propósito. Pero cuando rendimos nuestro corazón y buscamos su dirección, comenzamos a experimentar su favor de maneras que jamás imaginamos. El problema es que muchas veces queremos ver la provisión antes de confiar. Queremos tener la seguridad de que todo saldrá bien antes de soltar el control. Pero la fe no funciona así. La fe es confiar en lo que no se ve, es caminar sin tener todas las respuestas, es creer que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Poner a Dios primero significa cambiar nuestra mentalidad. Significa dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y empezar a confiar en que Dios tiene el control. Significa vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que lo más importante no es lo que acumulamos en esta vida, sino lo que hacemos para el reino de Dios. Jesús habló muchas veces sobre la importancia de no afanarnos por las cosas materiales. Nos recordó que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nos enseñó que nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos y que no tenemos que vivir en constante ansiedad por el futuro. Pero para experimentar esa paz, debemos hacer algo fundamental: buscar primero su reino y su justicia. A veces, nos encontramos en situaciones donde parece que Dios está en silencio. Oramos, pedimos respuestas, pero no vemos cambios inmediatos. En esos momentos, el enemigo intentará sembrar dudas, hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja. Aun cuando no vemos lo que está haciendo, Él sigue obrando. Aun cuando las cosas no salen como esperábamos, Él sigue teniendo el control. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a rendirle nuestra vida por completo. Queremos que nos dé paz, pero seguimos aferrados a nuestros miedos. Queremos su provisión, pero seguimos confiando más en nuestras fuerzas que en su poder. Queremos ver su gloria, pero no queremos pagar el precio de buscarlo con todo el corazón. Dios no quiere ser solo una parte de nuestra vida. No quiere que lo busquemos solo cuando tenemos problemas o cuando necesitamos algo. Quiere ser el centro de todo lo que hacemos, la prioridad en nuestro día a día. Cuando realmente lo ponemos en primer lugar, nuestra vida cambia de manera radical. Dejamos de vivir en ansiedad, dejamos de preocuparnos por el mañana, aprendemos a descansar en su amor. La verdadera confianza en Dios se refleja en nuestra capacidad de rendirle cada área de nuestra vida. No podemos decir que confiamos en Él si seguimos aferrándonos al control. No podemos declarar que creemos en sus promesas si seguimos permitiendo que el miedo gobierne nuestro corazón. No podemos vivir con paz si seguimos buscando seguridad en lo terrenal. A veces, Dios nos lleva por procesos en los que nos enseña a confiar en Él. Nos permite pasar por desiertos para que aprendamos a depender solo de su provisión. Nos pone en situaciones donde no tenemos otra opción más que rendirnos a su voluntad. Y aunque estos momentos pueden ser difíciles, son precisamente los que fortalecen nuestra fe. El enemigo intentará llenarnos de distracciones. Hará que nos enfoquemos en lo urgente en lugar de lo importante. Nos hará creer que no tenemos tiempo para Dios, que primero debemos resolver nuestras preocupaciones y después buscar su presencia. Pero esa es una trampa. La verdad es que mientras más ocupados estamos, más necesitamos de Dios. Mientras más desafíos enfrentamos, más debemos buscar su guía. Mientras más incierto parece el futuro, más debemos aferrarnos a sus promesas. Buscar el reino de Dios primero es una decisión diaria. No es algo que hacemos una sola vez y luego olvidamos. Es un estilo de vida. Es levantarnos cada mañana con la determinación de ponerlo en el centro. Es consultar su voluntad antes de tomar decisiones. Es vivir con la certeza de que su plan es mejor que el nuestro. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas,
pero sí nos aseguró que estaría con nosotros en cada dificultad. Nunca dijo que no enfrentaríamos momentos de prueba, pero sí nos garantizó que su gracia sería suficiente. Nunca nos prometió que siempre entenderíamos su camino, pero sí que podíamos confiar en que todo obraría para bien. Cuando realmente creemos esto, nuestra manera de vivir cambia. Ya no nos angustiamos por lo que no podemos controlar. Ya no permitimos que el miedo nos paralice. Ya no buscamos llenar nuestro corazón con cosas pasajeras. En su lugar, aprendemos a disfrutar cada día con gratitud, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. La ansiedad y la preocupación son señales de que estamos cargando un peso que no nos corresponde. Dios no quiere que vivamos agobiados. No quiere que llevemos cargas que solo Él puede llevar. Nos invita a soltar, a descansar, a confiar en su amor. Hoy es el momento de hacer un alto y reflexionar. ¿Estamos realmente poniendo a Dios en primer lugar? ¿O estamos dejando que las preocupaciones nos alejen de su presencia? ¿Estamos confiando en su provisión o seguimos aferrados al miedo? Dios nos llama a vivir de una manera diferente. Nos invita a caminar en fe, a descansar en su promesa, a vivir con la seguridad de que Él es nuestro Padre y cuida de nosotros. Pero la decisión es nuestra. Podemos seguir preocupándonos, o podemos elegir confiar. Podemos seguir intentando resolver todo por nuestra cuenta, o podemos rendirnos a su voluntad. Podemos seguir acumulando cosas temporales, o podemos buscar lo eterno. La paz que tanto anhelamos no se encuentra en las riquezas, ni en el éxito, ni en tener todo bajo control. Se encuentra en una relación profunda con Dios. Se encuentra en la certeza de que somos amados, cuidados y sostenidos por Él. Se encuentra en la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estaremos solos. Si hoy sientes que tu corazón está cargado, que la ansiedad te consume, que el miedo te paraliza, recuerda esta promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es solo una frase bonita. Es una verdad poderosa. Es una invitación a vivir de una manera diferente, a confiar en un Dios que nunca falla. Hoy es el día para tomar la decisión de rendirte a Dios por completo. Deja de luchar solo. Suelta el control. Confía en su amor. Y verás cómo, poco a poco, tu vida comienza a llenarse de su paz, su provisión y su propósito. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Dios nos llama constantemente a una vida de confianza y rendición. No quiere que vivamos atrapados en la preocupación, sino que aprendamos a depender de Él en todo momento. Sin embargo, esto no significa que no enfrentaremos desafíos. La vida está llena de pruebas, momentos de incertidumbre y situaciones que nos harán cuestionar nuestro camino. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es fiel, que su amor es inquebrantable y que su provisión nunca falla. La verdadera fe se manifiesta cuando elegimos confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando las respuestas llegan rápidamente y cuando vemos su mano obrando de manera evidente. Pero la fe genuina se fortalece en la espera, en los momentos de silencio, en las temporadas donde parece que Dios no está actuando. Jesús nos enseñó que la vida cristiana no se trata de acumular riquezas ni de preocuparnos por lo material. Nos instó a buscar el reino de Dios primero, a enfocarnos en lo eterno en lugar de lo temporal. Nos recordó que Dios es nuestro Padre y que cuida de nosotros con amor. Sin embargo, muchas veces nos cuesta vivir con esta confianza. Nos dejamos llevar por las preocupaciones, por la ansiedad, por el temor al futuro. El problema no es enfrentar preocupaciones, sino permitir que dominen nuestra vida. Cuando el miedo nos controla, cuando la ansiedad nos consume, estamos poniendo nuestra confianza en nuestras propias fuerzas en lugar de en Dios. Nos olvidamos de que Él tiene el control, de que nada escapa de su plan perfecto. La clave para vivir en paz es aprender a rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. No se trata solo de confiar en Él en los momentos difíciles, sino de hacer de la confianza un estilo de vida. Se trata de caminar cada día con la certeza de que su amor nos sostiene, de que su gracia es suficiente, de que su provisión llega en el momento perfecto. Dios nos llama a vivir en libertad, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes nos encadenamos con nuestras preocupaciones.
Nos aferramos a la idea de que debemos resolverlo todo, de que si no tenemos el control, algo saldrá mal. Pero la verdad es que nunca tuvimos el control en primer lugar. Solo Dios tiene el poder de dirigir nuestra vida de la mejor manera. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y comenzamos a descansar en Dios. Aprendemos a vivir con gratitud, a disfrutar cada día como un regalo, a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús nos enseñó que no podemos servir a dos señores. No podemos vivir para Dios y al mismo tiempo estar dominados por las preocupaciones del mundo. No podemos declarar que confiamos en Él mientras nuestra mente está llena de ansiedad. Debemos tomar una decisión: o confiamos en Dios por completo, o seguimos tratando de manejarlo todo por nuestra cuenta. Dios quiere que aprendamos a vivir en el presente, confiando en que Él proveerá para el futuro. Quiere que soltemos las cargas innecesarias, que dejemos de afanarnos por lo material, que aprendamos a disfrutar de su presencia. Quiere que recordemos que nuestra identidad no se basa en lo que tenemos, sino en quienes somos en Él. A veces, Dios permite que enfrentemos momentos de escasez para enseñarnos a depender de su provisión. Nos lleva a situaciones donde no tenemos otra opción más que confiar en Él. Y aunque estos momentos pueden ser difíciles, son los que más nos acercan a su corazón. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está en orden. Pero la verdadera confianza se prueba en los momentos de incertidumbre. Es ahí donde aprendemos a depender de su palabra, donde nuestra fe se fortalece, donde descubrimos que Dios es suficiente. El enemigo intentará distraernos, llenarnos de preocupaciones, hacernos creer que Dios no se preocupa por nosotros. Pero debemos recordar que Dios es un Padre amoroso, que conoce nuestras necesidades, que jamás nos abandona. Debemos aprender a reconocer sus bendiciones en cada detalle, a ver su mano obrando incluso en las cosas más pequeñas. Muchas veces buscamos la paz en lugares equivocados. Creemos que si alcanzamos cierta estabilidad económica, si resolvemos nuestros problemas, si logramos nuestras metas, entonces estaremos en paz. Pero la paz verdadera no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Es una paz que trasciende el entendimiento, que permanece incluso en medio de la tormenta. Cuando aprendemos a vivir en esta paz, nuestra vida cambia. Dejamos de correr detrás de lo material, dejamos de preocuparnos por el futuro, aprendemos a descansar en Dios. Nos damos cuenta de que lo más importante no es lo que poseemos, sino la relación que tenemos con Él. Dios nos llama a confiar en su provisión, a buscarlo por encima de todo, a vivir con la certeza de que Él es nuestro sustento. No significa que no debamos esforzarnos ni ser responsables, pero sí que debemos aprender a depender de Él en cada área de nuestra vida. Si hoy sientes que las preocupaciones han tomado el control, que la ansiedad te consume, que el miedo al futuro no te deja vivir en paz, recuerda esta promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no nos llama a vivir en afán, sino en confianza. Nos invita a rendirle nuestras cargas, a soltar lo que no podemos controlar, a descansar en su amor. Hoy es un buen día para tomar una decisión. Puedes seguir preocupándote, tratando de resolverlo todo por tu cuenta, cargando pesos que no te corresponden. O puedes elegir confiar en Dios, rendirte a su voluntad, descansar en su provisión. Cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar, nuestra vida cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendemos a enfrentarlos con una nueva perspectiva. Dejamos de vivir en miedo, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, comenzamos a vivir con gozo y gratitud. Dios te llama a una vida de fe, de confianza, de rendición. No quiere que sigas viviendo en ansiedad, no quiere que sigas tratando de manejarlo todo por tu cuenta. Quiere que descanses en su amor, que vivas con la certeza de que Él cuida de ti. Si hoy sientes que estás luchando solo, que las preocupaciones te abruman, que el miedo no te deja avanzar, es momento de soltar. Suelta el control, entrégale tus cargas a Dios, confía en su fidelidad. Y verás cómo su paz llena tu corazón, cómo su amor te sostiene, cómo su provisión llega en el momento perfecto. Dios es fiel. No te ha olvidado. No te ha abandonado. Está contigo en cada paso, guiándote, sosteniéndote,
proveyendo para ti. Solo necesitas confiar, buscar su reino primero, rendirte a su voluntad. Y cuando lo hagas, verás cómo todo comienza a encontrar su lugar. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás se alinea en su tiempo perfecto. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? Primero, reconociendo que no podemos hacerlo solos. Necesitamos depender de Dios, recordar sus promesas y creer que Él está con nosotros. La oración es una herramienta poderosa en esto. Cuando nos sentimos abrumados, cuando la ansiedad nos roba la paz, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios y hablar con Él. Filipenses 4:6 nos da una clave fundamental: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en ellos. Cuando oramos, cuando entregamos nuestras cargas, cuando dejamos de tratar de controlar todo y confiamos en Él, su paz llena nuestro corazón. Otra clave para vencer el miedo es aferrarnos a la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas de protección, fortaleza y esperanza. Cuando el miedo nos ataque, debemos contrarrestarlo con la verdad de Dios, recordar que Él ha prometido estar con nosotros, que nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, no de temor. Finalmente, necesitamos tomar acción. La fe no es solo creer, es actuar. Si Dios te ha llamado a algo, da el paso. Si hay un temor que te ha estado deteniendo, enfréntalo con la seguridad de que Dios va delante de ti. No permitas que el miedo te impida vivir la vida plena que Dios ha preparado para ti. Hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No importa cuál sea el desafío, la batalla o el gigante que enfrentas, Dios sigue siendo más grande. Si Él está contigo, entonces puedes caminar con la certeza de que la esperanza es más fuerte que el miedo. La oración no es un ritual vacío ni una lista de deseos que presentamos a Dios como si fuera un genio que concede peticiones. Es una conversación con el Creador del universo, un puente que nos conecta con su amor, su paz y su dirección. Filipenses 4:6 nos recuerda la importancia de la oración: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios no promete que no tendremos problemas, sino que nos llama a no estar ansiosos. La ansiedad nos roba la paz y nos llena de miedo por lo que no podemos controlar, pero Dios nos da una alternativa: llevar nuestras preocupaciones a Él en oración. No se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de entregarlas a quien sí puede manejarlas. Orar no es solo hablar con Dios cuando las cosas van mal. No es un botón de emergencia al que acudimos cuando nos sentimos sin salida. La oración es una conversación constante. Primera de Tesalonicenses 5:17 lo dice claramente: orad sin cesar. No significa que debamos pasar todo el día encerrados con los ojos cerrados, sino que nuestra vida entera debe estar en comunión con Dios. La oración es la respiración del alma. Sin ella, nuestra vida espiritual se debilita. Sin embargo, muchas veces oramos solo en momentos de crisis. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios, y cuando llegan los momentos difíciles, corremos a buscarlo. Dios no quiere una relación intermitente, sino una comunión constante, en la que lo busquemos no solo cuando necesitamos algo, sino porque anhelamos estar con Él. Además, la oración no es solo pedir. Filipenses menciona la acción de gracias. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo para agradecer en nuestra oración? No solo por las bendiciones visibles, sino por aquellas cosas que Dios ha hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Agradecer cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos hace conscientes de lo que ya tenemos. Cuando oramos de verdad, algo sucede más allá de nuestras palabras. La oración nos transforma. Tal vez las circunstancias no cambian inmediatamente, pero nuestro corazón sí. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes.
La oración no solo alivia nuestras cargas, sino que nos protege del miedo, la duda y la ansiedad. Aún así, muchas veces sentimos que oramos y no pasa nada, que Dios no responde. Aquí es donde muchos se desaniman. Pero la clave está en entender que Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera en que esperamos. A veces dice sí, otras veces espera y, en algunos casos, no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. La oración no solo se trata de cambiar nuestra situación, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de lo que significa orar en los momentos más difíciles. Antes de ser arrestado y crucificado, fue al huerto de Getsemaní a orar. Su oración no fue solo una petición, sino una entrega total. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Eso es oración, no solo pedir, sino rendirse a lo que Dios ha determinado, confiando en que su plan es perfecto. A veces sentimos que no sabemos cómo orar, que nuestras palabras son torpes, que no encontramos la forma correcta de expresarnos. Pero Dios no está esperando oraciones perfectas, Él no mide la elocuencia, sino la sinceridad. No importa si tus palabras son largas o cortas, lo que importa es que salgan de un corazón genuino. Si quieres fortalecer tu vida de oración, empieza con pequeños pasos. Aparta un momento cada día para hablar con Dios. No esperes a estar en una crisis para buscarlo, mantén esa comunicación abierta con Él en cada área de tu vida. Y no olvides escuchar. Muchas veces llenamos nuestras oraciones con palabras, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hoy Dios te está invitando a una vida de oración real, profunda y constante. No para cumplir con un deber, sino para encontrar paz en su presencia. No para conseguir lo que quieres, sino para alinear tu corazón con su voluntad. Porque cuando aprendemos a orar, descubrimos que la oración no solo cambia las cosas, sino que nos cambia a nosotros. Sin embargo, hay momentos en los que sentimos que oramos y no pasa nada, que Dios parece estar en silencio. Esto puede ser desalentador, pero es importante recordar que Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. A veces dice sí, otras veces espera, y en algunos casos no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. La oración no es solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos mostró esto en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su oración no fue solo una petición, sino una rendición total a los planes de Dios. Es natural que haya momentos en los que no sepamos cómo orar o sintamos que nuestras palabras son torpes. Pero Dios no está esperando oraciones perfectas, Él escucha un corazón sincero. La oración no necesita ser larga ni elocuente, solo genuina. Si queremos fortalecer nuestra vida de oración, debemos empezar con pequeños pasos, apartar un tiempo cada día para hablar con Dios, sin esperar a estar en una crisis para buscarlo. Además, la oración no es solo hablar, también implica escuchar. Muchas veces llenamos nuestras oraciones con palabras, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. La oración nos transforma. Cuando aprendemos a orar con fe, descubrimos que no solo cambia las cosas, sino que nos cambia a nosotros. Nos da paz en medio de la tormenta, nos fortalece cuando estamos débiles y nos recuerda que no estamos solos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración movió montañas, desde Moisés intercediendo por el pueblo de Israel hasta Pablo y Silas adorando a Dios en la cárcel, provocando un milagro. Estos relatos no son solo historias antiguas, sino evidencia de que Dios sigue obrando hoy a través de la oración. Uno de los mayores enemigos de la oración es la duda. Muchas veces oramos, pero en el fondo no creemos que Dios realmente responderá. Santiago 1:6 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es esencial en la oración. No significa que siempre veremos resultados inmediatos, pero sí que confiamos en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Otro obstáculo en nuestra vida de oración es el pecado no confesado. La Biblia dice en Isaías 59:2,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no significa que Dios no nos ame, sino que el pecado puede interferir en nuestra comunión con Él. Por eso es importante acercarnos con un corazón arrepentido, buscando su perdón y restauración. La oración es un arma poderosa contra las batallas espirituales. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchas veces enfrentamos desafíos que van más allá de lo visible, y la oración es nuestra herramienta para vencer. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para que nuestra oración sea efectiva, debemos orar con fe, con perseverancia y con humildad. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos a no desanimarnos en la oración. En Lucas 18:1-8, una viuda constantemente pedía justicia a un juez injusto, hasta que finalmente él cedió. Jesús concluyó la historia diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Dios nos invita a orar sin cesar, con la confianza de que Él escucha y responde en su tiempo perfecto. También es importante orar con otros. Mateo 18:19-20 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad fortalece nuestra fe y nos une como cuerpo de Cristo. A lo largo de la historia, la oración ha sido el motor de avivamientos, cambios y milagros. En la Biblia, vemos a Esther ayunando y orando antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo, a Daniel orando 3 veces al día a pesar de la amenaza del foso de los leones, y a los discípulos esperando en oración hasta recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Hoy en día, la oración sigue teniendo el mismo poder. No importa cuál sea tu situación, Dios te llama a acercarte a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo quiere responder a nuestras oraciones, sino revelarnos su voluntad y propósito. No permitas que el miedo, la duda o el desánimo te alejen de la oración. Dios está esperando que vayas a Él. No necesitas palabras sofisticadas ni un lugar especial, solo un corazón dispuesto. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, sino permitiéndole obrar en tu vida. La oración es la clave para una vida cristiana victoriosa, llena de paz y propósito. Hoy es el día para renovar tu vida de oración. No importa cómo haya sido tu relación con Dios hasta ahora, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Habla con Él, confía en su amor y espera en sus promesas. Porque cuando oramos, el cielo se mueve, el temor se desvanece y la paz de Dios inunda nuestro corazón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando comprendemos la importancia de la oración en nuestra vida, nos damos cuenta de que no es solo un acto religioso, sino una conexión viva y constante con Dios. La oración no se trata de repetir frases vacías ni de cumplir con una obligación espiritual, sino de entablar una relación con nuestro Creador. Así como en cualquier relación humana, la comunicación es clave para fortalecer los lazos, lo mismo ocurre con Dios, cuanto más hablamos con Él, más profunda será nuestra relación con Él. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué decir en la oración. Nos sentimos agotados, confundidos o sin palabras. En esos momentos, el Espíritu Santo nos ayuda. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estamos solos en la oración, Dios mismo nos guía para acercarnos a Él. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y emociones. En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos instruye,
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces, nos sentimos ansiosos o angustiados porque intentamos resolver todo por nuestra cuenta, en lugar de llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Es fácil orar cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe ocurre cuando enfrentamos dificultades. Job, un hombre justo, perdió todo lo que tenía, pero en lugar de alejarse de Dios, se mantuvo firme en su fe. En Job 1:21, él declara, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su oración no fue una queja, sino una rendición a la soberanía de Dios. Esto nos enseña que, aunque no entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. Otro ejemplo poderoso de oración en tiempos difíciles es el de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Ana era una mujer estéril que sufría profundamente por no poder tener hijos. En lugar de rendirse a la desesperación, oró con lágrimas y pasión en el templo, pidiendo un hijo. Su oración fue tan sincera que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios vio su corazón y respondió a su clamor, dándole a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. La historia de Ana nos enseña que Dios escucha el clamor de un corazón angustiado y responde en su tiempo perfecto. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro, Mateo 6, 9-13. En esta oración modelo, Jesús nos mostró que la oración debe incluir adoración a Dios, sumisión a su voluntad, petición por nuestras necesidades diarias, confesión de pecados y protección contra el mal. Esta estructura nos ayuda a recordar que la oración no solo se trata de pedir cosas a Dios, sino de rendirnos a su voluntad y confiar en su provisión. Un aspecto importante de la oración es la gratitud. Muchas veces, nos enfocamos en lo que nos falta y olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5, 16-18, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. A veces, nos desanimamos porque sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero la Biblia nos anima a perseverar. En Lucas 11, 9-10, Jesús dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios responde en su tiempo perfecto, y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Una de las razones por las que la oración es tan poderosa es porque nos recuerda que no estamos solos. En la vida, enfrentamos luchas, temores y desafíos, pero la oración nos conecta con el Dios Todopoderoso que nos sostiene. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros y nos fortalece a través de la oración. Otra clave en la oración es orar por los demás. Muchas veces, nuestras oraciones son centradas en nuestras propias necesidades, pero Dios nos llama a interceder por los demás. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oramos por otros, no solo bendecimos sus vidas, sino que también demostramos el amor de Cristo en acción. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de intercesión. En Juan 17, antes de ir a la cruz, Jesús oró por sus discípulos y por todos los creyentes. Su oración fue para que fuéramos guardados del mal, santificados en la verdad y unidos en amor. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicó tiempo a orar por otros, cuanto más nosotros debemos hacerlo. La oración también tiene un impacto poderoso en nuestra vida diaria. No solo es para momentos de crisis, sino para todo el tiempo. Debemos acostumbrarnos a orar en todo momento, ya sea en el trabajo, en la escuela, en casa o en cualquier lugar. La oración nos ayuda a tomar mejores decisiones,
nos da sabiduría y nos mantiene en comunión con Dios. En la historia de la Iglesia, la oración ha sido clave para avivamientos y cambios radicales. Desde los primeros cristianos que se reunían en oración hasta los grandes avivamientos en diferentes partes del mundo, cada mover de Dios ha comenzado con personas que se arrodillaron y clamaron a Él. Dios sigue buscando corazones dispuestos a buscarle en oración. Si queremos una vida de fe fuerte y victoriosa, la oración debe ser una prioridad. No importa cuán ocupados estemos, siempre debemos hacer espacio para hablar con Dios. No es necesario estar en un lugar específico o seguir una fórmula exacta, lo importante es orar con sinceridad y fe. Hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con la oración. No dejemos que la rutina, el desánimo o la falta de tiempo nos alejen de esta poderosa herramienta espiritual. Dios nos espera con los brazos abiertos, listo para escuchar y responder. Él quiere caminar con nosotros en cada paso de nuestra vida, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos su amor a través de la oración. No subestimemos el poder de la oración. Es la llave que abre las puertas del cielo, el puente que nos conecta con Dios y la fuerza que nos sostiene en los momentos más difíciles. Sigamos orando con fe, con perseverancia y con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que Dios es fiel y que siempre escucha a sus hijos. La oración es el motor de nuestra relación con Dios y la base sobre la cual construimos una vida cristiana fuerte y sólida. A través de ella, encontramos dirección, fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad. Sin embargo, muchas veces nos cuesta mantener una vida de oración constante y ferviente. Las distracciones, las preocupaciones diarias y el ajetreo de la vida moderna pueden alejarnos de este hábito fundamental. Es por eso que debemos recordar la importancia de hacer de la oración una prioridad en nuestra vida cotidiana. Uno de los mayores desafíos en la oración es la falta de disciplina. Muchas personas oran solo cuando enfrentan problemas o cuando sienten una necesidad urgente. Sin embargo, Dios nos llama a orar en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos pasar cada segundo del día en oración literal, sino que nuestra actitud debe ser de constante comunión con Dios. Podemos hablar con Él en cualquier momento, mientras trabajamos, mientras conducimos, mientras realizamos nuestras tareas diarias. La oración no se limita a un lugar o a un horario específico, es una conexión continua con nuestro Padre Celestial. Otro obstáculo en la oración es la duda. A veces oramos sin verdadera confianza en que Dios responderá. Nos dejamos llevar por pensamientos como, ¿me estará escuchando? ¿Realmente responderá esta oración? Jesús nos enseñó en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe es el ingrediente esencial en la oración. No se trata de creer en el poder de nuestras palabras, sino en el poder de Dios. Cuando oramos con fe, estamos depositando nuestra confianza en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Es importante recordar que Dios responde nuestras oraciones de diferentes maneras. A veces dice sí, a veces dice no y otras veces dice espera. Cuando la respuesta no llega de inmediato, podemos sentirnos frustrados o desalentados. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no entendamos el porqué de los tiempos de espera, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestro favor. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestra mente y nuestro corazón son renovados. Nos volvemos más sensibles a su voz, más obedientes a su voluntad y más llenos de su amor. Moisés es un claro ejemplo de cómo la comunión con Dios transforma a una persona. Después de pasar tiempo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, su rostro resplandecía con la gloria del Señor, Éxodo 34:29. De la misma manera, cuando cultivamos una vida de oración, reflejamos más de Cristo en nuestra manera de vivir. La oración también es una herramienta de guerra espiritual.
La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, Efesios 6:12. Muchas veces enfrentamos situaciones que van más allá de lo natural, donde solo la oración puede traer la victoria. Jesús nos enseñó que hay batallas que solo se ganan a través de la oración y el ayuno, Mateo 17:21. Es por eso que debemos estar preparados y revestidos con la armadura de Dios, listos para orar en todo momento y enfrentar cualquier ataque del enemigo con el poder del Espíritu Santo. Además de la oración personal, la oración en comunidad tiene un impacto poderoso. Cuando los creyentes se unen en oración, algo sobrenatural sucede. En Hechos 12, la iglesia oró fervientemente por la liberación de Pedro cuando estaba encarcelado, y Dios respondió enviando un ángel para sacarlo de la prisión. Este relato nos muestra que la oración corporativa tiene poder para desatar milagros y cambiar situaciones imposibles. Jesús dijo en Mateo 18, 19-20, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro aspecto clave de la oración es la intercesión. Jesús es nuestro mayor intercesor, en Hebreos 7:25 se nos dice que vive siempre para interceder por ellos. Si Jesús intercede por nosotros, también nosotros debemos interceder por otros. Muchas veces, las personas a nuestro alrededor están pasando por luchas que desconocemos, y nuestra oración puede hacer una gran diferencia en sus vidas. No subestimemos el poder de interceder por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros líderes y aún por aquellos que no conocemos. Dios nos ha dado el privilegio de orar por otros y ser canales de bendición en sus vidas. Es importante aprender a orar con base en la palabra de Dios. Cuando oramos usando las promesas de la Biblia, estamos declarando la verdad y alineando nuestra fe con la voluntad de Dios. La Escritura está llena de promesas que podemos reclamar en oración. Por ejemplo, cuando enfrentamos miedo, podemos declarar 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando necesitamos provisión, podemos orar Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos fortalece y nos da confianza al orar. También debemos recordar que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. A menudo, nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero no tomamos tiempo para escuchar su voz. La oración es un diálogo, no un monólogo. Dios desea hablarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó que la voz de Dios no siempre viene en un gran estruendo, sino en un susurro apacible. Debemos aprender a aquietar nuestro corazón y estar atentos a su dirección. En la oración, la gratitud juega un papel fundamental. En lugar de enfocarnos solo en nuestras necesidades, debemos aprender a agradecer por lo que Dios ya ha hecho. Filipenses 4:6 nos instruye a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos llena de gozo. Aún en medio de la dificultad, siempre hay razones para agradecer: la vida, la salvación, la fidelidad de Dios. Un corazón agradecido atrae la presencia de Dios. Para fortalecer nuestra vida de oración, podemos establecer hábitos como llevar un diario de oración, fijar tiempos específicos para orar y rodearnos de personas que nos inspiren a crecer espiritualmente. La clave es ser constantes y perseverantes. La oración no es un acto religioso vacío, sino un encuentro con el Dios vivo que nos ama y desea tener comunión con nosotros. Nunca olvidemos que la oración es un privilegio. A través de ella, podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir ayuda en el momento oportuno, Hebreos 4:16. No desperdiciemos este regalo. Dios está esperando escucharnos, guiarnos y transformarnos a través de la oración. Que cada día podamos anhelar más su presencia y buscarlo con todo nuestro corazón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuántas voces intenten distraernos, cuántas dudas intenten sacudirnos, si estamos arraigados en la palabra de Dios, caminaremos con certeza, con paz, con propósito.
Hoy Dios te llama a acercarte más a su palabra, a dejar que sea tu luz, tu brújula, tu alimento espiritual. No esperes a que lleguen los problemas para buscar respuestas, haz de la Biblia tu fundamento diario y descubrirás que cuando caminas con la guía de Dios, nunca estás perdido. La gratitud es poderosa, no solo cambia nuestra actitud, sino que transforma nuestra manera de ver la vida. Nos enseña a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, en lo que Dios ha hecho en lugar de lo que aún estamos esperando. En 1 Tesalonicenses 5:18 encontramos una instrucción clara: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se nos dice que debemos dar gracias por todo, sino en todo, porque hay momentos difíciles, pruebas que no entendemos, pero aún en medio de todo eso siempre hay razones para agradecer. La gratitud no es solo una emoción momentánea, es una decisión y un hábito que debemos cultivar. Es la voluntad de Dios para nosotros, no porque Él necesite que le demos gracias, sino porque sabe que cuando somos agradecidos, nuestro corazón cambia, nuestra fe crece y nuestra perspectiva se alinea con su propósito. Filipenses 4 refuerza esta idea: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. La gratitud y el gozo van de la mano. No podemos vivir llenos de alegría si estamos constantemente quejándonos, comparándonos o enfocándonos en lo que nos falta. Pero cuando aprendemos a ver la vida con gratitud, descubrimos que incluso en los días difíciles hay algo por lo cual regocijarnos. Uno de los mayores beneficios de la gratitud es que cambia nuestra perspectiva. Nos saca de la mentalidad de escasez y nos lleva a una mentalidad de abundancia. Cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, en lugar de lo que creemos que nos falta, nuestra actitud cambia. Nos damos cuenta de que hemos recibido más de lo que merecemos, que cada día es un regalo y que Dios sigue siendo fiel, incluso en medio de las pruebas. Sin embargo, ser agradecido no siempre es fácil. Hay obstáculos que nos impiden vivir con gratitud. La comparación es uno de ellos. Vivimos en un mundo donde constantemente vemos lo que los demás tienen, lo que logran, lo que publican en redes sociales, y si no tenemos cuidado, caemos en la trampa de pensar que nuestra vida es menos valiosa porque no se ve como la de otros. Pero la gratitud nos saca de esa mentalidad y nos enseña a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Otro enemigo de la gratitud es la queja. Es fácil quejarnos cuando las cosas no salen como queremos, cuando la vida no va según nuestros planes. Pero la queja nos roba la paz y nos desconecta de la presencia de Dios. En cambio, la gratitud nos acerca a Él, nos ayuda a recordar que Dios está en control y que su plan es mejor que el nuestro, aunque no siempre lo entendamos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida diaria? Primero, haciendo un esfuerzo consciente por agradecer a Dios cada día. Podemos empezar con algo tan simple como llevar un diario de gratitud, anotando 3 cosas por las que estamos agradecidos cada noche. Esto nos entrena para ver la bondad de Dios en los detalles más pequeños. Segundo, expresando gratitud a los demás. Agradecer a las personas que nos rodean no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a desarrollar un corazón más agradecido. Decir gracias con sinceridad, reconocer los actos de bondad de los demás y valorar lo que otros hacen por nosotros son formas prácticas de vivir en gratitud. Tercero, cambiando nuestra manera de orar. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero nos olvidamos de agradecer. La oración no solo es para pedir, sino también para reconocer lo que Dios ya ha hecho. Cuando empezamos nuestras oraciones con gratitud, nuestra fe crece y nos damos cuenta de que Dios ya ha sido fiel. La gratitud también nos ayuda a encontrar paz en medio de la adversidad. No significa ignorar el dolor o pretender que todo está bien, pero sí significa confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Podemos agradecerle porque está con nosotros en cada prueba, porque nos da la fuerza para seguir adelante y porque usa cada situación para nuestro bien. Hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles y han encontrado en la gratitud una llave para salir adelante. Han aprendido que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta. Y cuando elegimos la gratitud, elegimos la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la paz sobre la ansiedad. Hoy Dios te invita a cambiar tu enfoque, a dejar de ver lo que te falta y empezar a ver lo que tienes.
A recordar que cada día es un regalo, que cada respiro es una bendición, que su amor es suficiente. La gratitud transforma corazones, renueva la mente y nos acerca más a Dios. Así que no esperes hasta que todo sea perfecto para agradecer. Agradece hoy, en todo, porque Dios es bueno y su fidelidad nunca falla. La esperanza es lo que nos mantiene firmes cuando todo parece derrumbarse. Es esa luz en medio de la oscuridad, esa certeza de que, aunque hoy sea difícil, Dios tiene un plan perfecto para nuestro mañana. Romanos 15:13 nos recuerda algo poderoso, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí está la clave, Dios no solo nos da esperanza, Él es el Dios de la esperanza. No es una emoción pasajera ni un simple deseo de que todo salga bien. Es una promesa firme, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios y en su fidelidad. Pero la esperanza no es fácil de mantener. La vida golpea fuerte. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que las puertas se cierran, que el futuro es incierto. En esos momentos, el enemigo quiere sembrar duda en nuestro corazón. ¿Realmente Dios tiene un plan para ti? ¿De verdad puedes confiar en Él? Es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque el panorama parezca confuso, Dios no está improvisando con nuestra vida. Él ya tiene un plan, ya tiene un propósito, ya ha trazado un camino, y ese camino es de paz, de esperanza, de bendición. El problema es que muchas veces confundimos esperanza con optimismo. El optimismo es desear que las cosas salgan bien, la esperanza es saber que, aunque las cosas no salgan como esperamos, Dios sigue teniendo el control. No se trata de ver la vida con lentes de color rosa, sino de tener la certeza de que nuestro Dios nunca nos abandona. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarle, y sin fe, nuestra vida cristiana se convierte en un simple ritual vacío. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata solo de creer en Dios, sino de confiar en Él en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Muchas veces queremos ver para creer, pero Dios nos llama a creer antes de ver. La fe no se basa en emociones ni en lo que nuestros ojos pueden percibir, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Abraham es un ejemplo poderoso de fe. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa era estéril. Desde una perspectiva humana, era imposible, pero Abraham decidió creerle a Dios. Romanos 4:20-21 dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, una fe que no se tambalee ante las dificultades, que se fortalezca en medio de la prueba y que confíe en que Dios cumplirá su palabra. Pero la fe también requiere acción. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. No basta con decir que creemos en Dios si nuestras acciones no reflejan esa fe. Si realmente confiamos en que Él proveerá, actuaremos con generosidad. Si creemos que Él sana, oraremos con convicción. Si estamos seguros de que Él nos guía, daremos pasos de obediencia aunque no veamos el camino completo. A veces, nuestra fe es probada. Dios permite situaciones en las que parece que todo está en contra para que nuestra fe crezca. Pedro experimentó esto cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó en lo imposible, pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando mantenemos nuestros ojos en Dios, podemos enfrentar cualquier tormenta, pero cuando miramos las circunstancias, el temor nos paraliza. Dios quiere que nuestra fe madure, que no sea una fe débil que se derrumba ante el primer obstáculo, sino una fe firme, inquebrantable. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe?
Romanos 10:17 nos da la respuesta, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasamos en su presencia, mientras más leemos su palabra y meditamos en sus promesas, nuestra fe crece. Otro ingrediente clave para nuestra vida espiritual es la paciencia. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, pero Dios trabaja en procesos. Hebreos 6:12 nos anima a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No basta con creer, debemos perseverar. La paciencia no significa resignación, sino confianza en los tiempos de Dios. Nos ayuda a esperar con esperanza, sabiendo que Él no se retrasa ni llega tarde. David fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero tuvo que esperar años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. En ese tiempo, enfrentó persecución, injusticias y desafíos, pero nunca perdió la confianza en Dios. La paciencia también nos ayuda a desarrollar carácter. Santiago 1:3-4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino en transformarnos a su imagen. La oración es otro pilar fundamental. Jesús nos enseñó la importancia de orar sin cesar. En Lucas 18, contó la parábola de la viuda persistente para mostrarnos que debemos orar y no desmayar. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino una comunión constante con Él. Es un diálogo, una relación, un momento donde entregamos nuestras cargas y recibimos su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración transforma nuestras vidas. Nos da dirección cuando estamos confundidos, fortaleza cuando estamos débiles, consuelo cuando estamos afligidos. No es una fórmula mágica, sino un estilo de vida. Jesús se apartaba constantemente a orar, y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese tiempo con el Padre, cuanto más nosotros. A veces sentimos que Dios no responde nuestras oraciones, pero Él siempre responde. A veces dice sí, a veces espera y otras veces no porque tiene algo mejor. Cuando oramos, debemos confiar en que su respuesta siempre es para nuestro bien. El amor es la esencia del Evangelio. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. El amor no es solo palabras, sino acciones. 1 Corintios 13 nos da una descripción clara del amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor nos lleva a perdonar. Jesús nos enseñó a perdonar incluso a nuestros enemigos. No porque ellos lo merezcan, sino porque hemos sido perdonados. El perdón nos libera del resentimiento, nos sana el corazón y nos permite vivir en paz. El amor nos mueve a servir. Jesús lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad y servicio. Nos llamó a seguir su ejemplo, a poner a los demás por encima de nosotros mismos, a amar sin esperar nada a cambio. El amor nos da unidad. En un mundo dividido, la iglesia debe ser un reflejo del amor de Dios. Jesús oró en Juan 17 para que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Cuando vivimos en amor, mostramos a los demás quién es Dios. Nuestra relación con Dios se fortalece cuando vivimos en fe, paciencia, oración y amor. No es un camino fácil, pero es el mejor camino. Dios nos llama a confiar en Él, a esperar en sus promesas, a buscar su presencia y a amar como Él nos amó. Si hacemos esto, nuestra vida será transformada y seremos luz en medio de la oscuridad. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en nuestra fe, para demostrar gratitud, para confiar en Dios y para amar a los demás. No sabemos lo que el futuro traerá, pero sabemos que Dios ya está ahí. Por eso, podemos vivir con paz, con gozo y con esperanza, sabiendo que en sus manos estamos seguros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario.
Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Nuestra relación con Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Todo lo que hacemos, pensamos y decidimos debe estar basado en nuestra comunión con Él. Sin embargo, esa relación no se mantiene sola, requiere compromiso, dedicación y un corazón dispuesto a buscar a Dios en todo momento. Uno de los aspectos más importantes en nuestra vida espiritual es la obediencia. La Biblia nos enseña que la obediencia es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15:22. No se trata solo de hacer buenas obras o de cumplir con ciertos rituales religiosos, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. La obediencia demuestra nuestra confianza en Él. Muchas veces queremos entenderlo todo antes de actuar, pero Dios nos llama a obedecer incluso cuando no comprendemos el panorama completo. Un claro ejemplo de esto es Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo en que nunca había llovido. Desde una perspectiva humana, parecía absurdo, pero Noé obedeció. Como resultado, él y su familia fueron salvados del diluvio. Su historia nos enseña que la obediencia a Dios siempre trae bendición, aunque al principio no tenga sentido. Otro aspecto clave en nuestra relación con Dios es la gratitud. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos ayuda a valorar lo que tenemos. Nos permite ver la fidelidad de Dios en cada detalle de nuestra vida. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece. Recordamos cómo Dios ha estado con nosotros en el pasado y eso nos da confianza para el futuro. La gratitud también nos protege del desánimo y la queja. Es fácil enfocarse en las dificultades y olvidar las bendiciones, pero un corazón agradecido encuentra razones para alabar a Dios incluso en medio de las pruebas. El contentamiento es otro fruto de una relación cercana con Dios. En Filipenses 4:11-12, el apóstol Pablo dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Esto no significa conformismo, sino confianza en que Dios proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Vivimos en un mundo que siempre nos dice que necesitamos más, que nunca es suficiente, pero cuando confiamos en Dios, encontramos satisfacción en Él y no en las cosas materiales. Parte de nuestra vida cristiana es aprender a depender de Dios en todo momento. No solo cuando estamos en problemas, sino cada día. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Danos hoy nuestro pan de cada día», Mateo 6:11. Esto nos recuerda que nuestra provisión viene de Dios y que debemos confiar en Él diariamente. A veces queremos tener todo resuelto con anticipación, pero Dios nos llama a caminar en fe, un día a la vez. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios y en los demás. Es reconocer que todo lo que tenemos y somos es por su gracia. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad. Filipenses 2:5-8 dice que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. No vino para ser servido, sino para servir. Nos llamó a seguir su ejemplo, a vivir con un corazón humilde y dispuesto a poner a los demás por encima de nosotros mismos. Otro aspecto fundamental de nuestra vida cristiana es la perseverancia. No siempre será fácil seguir a Cristo. Habrá momentos de pruebas, de oposición y de dificultades, pero Dios nos llama a permanecer firmes. Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». La perseverancia es clave porque el enemigo intentará desanimarnos, hacernos dudar de las promesas de Dios y alejarnos de su presencia. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús, si nos aferramos a su palabra y permanecemos en comunión con Él, podremos resistir cualquier prueba. La comunidad también juega un papel importante en nuestra vida espiritual. Dios no nos llamó a caminar solos, sino a ser parte de su iglesia, su familia. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque necesitamos el apoyo, la enseñanza y la comunión con otros creyentes. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe, nos animamos unos a otros, nos fortalecemos y crecemos juntos.
En la iglesia encontramos apoyo en tiempos difíciles, consejo cuando lo necesitamos y oportunidades para servir. El servicio es una manifestación de nuestra fe. No fuimos llamados solo a recibir, sino también a dar. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Cuando servimos, reflejamos el amor de Dios y demostramos nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Servir no significa solo estar en un ministerio dentro de la iglesia, sino vivir con una actitud de amor y disposición para ayudar a los demás. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Cada acto de amor y servicio es una oportunidad para glorificar a Dios. El crecimiento espiritual es un proceso continuo. Nunca llegamos a un punto donde podamos decir que ya hemos aprendido todo. Siempre hay más por conocer de Dios, más áreas en las que podemos crecer, más formas en las que podemos parecernos a Cristo. Por eso, debemos alimentar nuestra vida espiritual constantemente. La oración, la lectura de la Biblia, la adoración y la comunión con otros creyentes son esenciales para mantenernos firmes en la fe. El enemigo intentará distraernos, hacernos perder el enfoque y alejarnos de Dios. Pero si estamos firmes en su palabra, si mantenemos nuestra mirada en Cristo y si caminamos en obediencia, nada podrá separarnos de su amor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad. Fuimos creados con un propósito divino, con dones y talentos que podemos usar para su gloria. A veces dudamos de nuestro llamado, nos sentimos incapaces o creemos que no somos lo suficientemente buenos, pero Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si confiamos en Él, si nos rendimos a su voluntad y si caminamos en fe, veremos su poder obrando en nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. No se trata de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en nuestra relación con Él, para confiar en sus promesas y para vivir de acuerdo con su propósito. No sabemos lo que el futuro nos depara, pero sí sabemos que en sus manos estamos seguros. Por eso, sigamos adelante con fe, con perseverancia y con un corazón dispuesto a servir, amar y obedecer a Dios en todo. Si hacemos esto, experimentaremos una vida llena de paz, gozo y propósito, y seremos luz en medio de la oscuridad. Dios nos llama a vivir una vida llena de propósito, guiados por su amor y su palabra. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con obstáculos que nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. La duda, el miedo, la falta de fe y la distracción son solo algunos de los desafíos que enfrentamos. A pesar de todo, Dios nos ha dado herramientas para vencer y seguir adelante en su propósito para nosotros. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es la batalla de la mente. La Biblia nos dice en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos cambiar nuestra manera de pensar para alinearla con la verdad de Dios. Muchas veces, el enemigo intentará llenarnos de mentiras, haciéndonos creer que no somos suficientes, que no somos dignos del amor de Dios o que no podemos superar nuestras luchas. La clave para vencer estos ataques es llenarnos de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Cuando meditamos en la palabra de Dios y permitimos que su verdad llene nuestra mente, podemos resistir las mentiras del enemigo y vivir con la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento. Otro aspecto fundamental en nuestra vida cristiana es la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no significa solo creer en Dios, sino confiar plenamente en Él, incluso cuando no vemos las respuestas de inmediato. La fe nos permite caminar sobre las aguas, como Pedro cuando Jesús lo llamó. Pero también nos recuerda que, si quitamos la mirada de Cristo y nos enfocamos en las circunstancias, podemos hundirnos. Por eso, es importante mantener nuestra mirada fija en Jesús, confiar en su palabra y recordar que Él tiene el control de todas las cosas. La oración es otro pilar esencial en nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó a orar no como un ritual, sino como una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. En Mateo 6:6, Jesús nos anima a entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto.
Esto nos muestra la importancia de tener un tiempo íntimo con Dios, sin distracciones, donde podamos abrir nuestro corazón y escuchar su voz. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino también adorarlo, agradecerle y buscar su dirección. Muchas veces, esperamos que Dios nos hable de forma audible, pero Él nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de otras personas, de las circunstancias y, sobre todo, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Además de la oración, el ayuno es una herramienta poderosa que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay situaciones que solo se vencen con oración y ayuno. El ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino apartarnos de todo lo que nos distrae para enfocarnos en Dios. Cuando ayunamos, demostramos que nuestra dependencia está en Él y no en las cosas materiales. Otro aspecto clave en nuestra vida cristiana es el amor. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13, 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor no es solo un sentimiento, sino una decisión de actuar con bondad, paciencia y compasión. El amor de Dios en nosotros debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. No solo a quienes nos caen bien, sino incluso a quienes nos han hecho daño. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen y a responder con gracia en lugar de rencor. Este tipo de amor solo es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. El perdón es una manifestación del amor de Dios en nosotros. A veces, nos aferramos al dolor y a la amargura porque creemos que perdonar significa justificar el daño que nos hicieron. Pero el perdón no es para la otra persona, es para nosotros. Nos libera del peso del resentimiento y nos permite experimentar la paz de Dios. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Vivir en santidad es otra parte esencial de nuestra relación con Dios. 1 Pedro 1, 15-16 nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no significa perfección, sino separación para Dios. Es decidir apartarnos del pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En un mundo donde el pecado es normalizado, vivir en santidad puede ser un desafío. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos da la gracia para vivir una vida que le agrada. El fruto del Espíritu es la evidencia de que estamos caminando con Dios. Gálatas 5, 22-23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no vienen de nosotros, sino del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El dominio propio es especialmente importante en nuestra vida cristiana. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos hacer lo que sentimos, pero Dios nos llama a vivir bajo su dirección. El dominio propio nos ayuda a controlar nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones para que reflejen el carácter de Cristo. Finalmente, la esperanza es lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en cada situación. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad con Cristo. Jesús nos prometió en Juan 14, 2-3 que fue a preparar un lugar para nosotros y que volverá para llevarnos con Él. Esta promesa nos da paz en medio de la incertidumbre y nos motiva a seguir adelante en la fe. Dios nos ha llamado a vivir una vida llena de propósito, guiados por su amor y su palabra. Cada día es una oportunidad para crecer, para confiar más en Él y para reflejar su luz en un mundo que necesita desesperadamente su amor. No estamos solos en este camino. Dios está con nosotros, nos fortalece y nos guía en cada paso. Sigamos adelante con fe, con amor y con la certeza de que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. A lo largo de este mensaje, hemos explorado cómo Dios nos llama a vivir con propósito, fe y amor. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él, fortalecer nuestra relación con su palabra y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas.
Enfrentaremos desafíos, pero con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo. No importa cuál sea tu situación actual, recuerda que Dios tiene un plan para ti. Él te ama, te fortalece y te guía. Si confías en Él y perseveras en su camino, experimentarás su paz y su gracia en cada área de tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartirlo con más personas para que también puedan recibir esta palabra de aliento. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando la luz de Cristo a quienes más lo necesitan.